yo vengo desde la línea de la psicología, soy psicólogo clínico. Antes de ser psicólogo era un hippie psicodélico, podríamos decir, ¿no? Me encontré con los psicodélicos muy temprano en mi vida, como a los 14, y después ya como a los 17 hacia adelante fue una pasión poderosa. Partí con LSD y hasta el día de hoy me he trabajado mucho con él. En los 25 conocí la ayahuasca, que fue un descubrimiento, un romance, un enamoramiento que me duró como 15 años, hasta que ya no pude más. Después con los hongos también, con triptamina, psicometoxia, triptamina, MDMA, ahorita estoy haciendo investigación con eso en Chile también. Entonces los psicodélicos para mí han sido un tesoro invaluable. Creo que sin ellos claramente no estaría acá conversando con ustedes hoy. Creo que le dan la parte experiencial que es muy importante para complementarlo. Sí me siento un devoto a las medicinas antiógenas, que son sagradas, que son increíbles, ¿no? Y me alegra mucho también que la psicología, la ciencia está poniéndole un ojo finalmente. Las culturas hablan de 3 tipos de plantas: las que te comes, sagradas; las que te curan de diferentes cosas, sagradas también; y una tercera, que son las antiógenas, que son más sagradas aún, ¿no? Es increíble que la ciencia, por todo este tiempo, no las ha mirado, porque la hemos puesto así como en una línea de algo raro, extraño, extravagante, no importante, y las culturas que sí las conocen dicen que son el tesoro más grande que existe, las tratan casi como una divinidad. Entonces es muy interesante que la ciencia en este momento, hay 10 universidades de las más prestigiosas de Estados Unidos, por ejemplo, que están haciendo ahora mismo investigación psicodélica, y creo que eso va a dar mucho para hablar en las próximas décadas particularmente, nos permite entender muchos aspectos diferentes. Y venía de esa línea psicodélica, había tenido viajes personales muy importantes, experiencias de mucha transformación, y estudiando psicología clásica que no me convencía nada. Y un buen día una profesora que había estudiado en Estados Unidos me prestó un libro de Grof, la aventura del autodescubrimiento, y me lo comí el libro, me pareció lo mejor que había leído, interesante, relevante. Poquito tiempo alguien me contó que había estado en Argentina haciendo un taller de respiración holotrópica, y en eso que hablaba decía que la gente revivía su parto, ese espiritual full, que revivía el trauma, tengo que probarlo, ¿no? Y en poquito tiempo hicieron el primer taller que se hizo en Sudamérica. Está dirigiendo dos amigos míos hoy, y respiré, me fascinó, y desde ahí nunca más me alejé de la respiración holotrópica, que realmente ni siquiera entendemos. O sea, la terapia verbal es una herramienta ineficaz para llegar a lo espiritual. Por eso no podemos convertir lo espiritual en la conversación, porque la metodología para llegar a lo espiritual no es hablar, es ir hacia el mundo, es abrir la introvisión, la capacidad de mirar el mundo interior. Esto metafóricamente es el tercer ojo, ¿no? Cuando el tercer ojo se abre y empezamos a mirar hacia adentro, nos encontramos, nos entendemos, nos reconocemos y realizamos lo que realmente somos, ¿no? Entonces es ese camino vertical profundo de uno con uno mismo, que es como estaba hablando, estaba recién exponiendo Verónica, no, la ayahuasca es un aspecto de eso mismo, cómo abrir la introvisión, en temas indianos, cómo conectar al ser superficial con el yo más profundo, ¿no? Con el self, con la naturaleza de la mente, con el nombre que le quieran poner, ¿no? Y creo que esa es la esencia, y eso también es como un aspecto fundamental de la psicología transpersonal. Entonces, como para poder ordenar un poquitito la charla, quería hablar de, porque cuando hablamos de psicología, todo método que uno emplea, toda técnica, herramienta, siempre se sustenta en una visión. Entonces, para cualquier proceso que tú quieras hacer, requiere 2 elementos: la visión, la comprensión de qué, una cosmovisión, y un método específico que guía o te lleva hacia esa visión. Sin visión y sin método no podemos avanzar, ¿no? Y esto no es excepción en la psicología tampoco. Entonces es interesante cuando hablamos de una psicología poder poner de frente cuáles son los postulados básicos de lo que está hablando, o sea, cuál es la creencia implícita que está en esa visión específica. Entonces voy a ir recorriendo estos 8, podemos avanzar un poquito porque esto un poquito más adelante. Vamos a ir recorriendo estas 8 ideas básicas que están en la psicología transpersonal, y los invito a que las escuchen con el corazón. Escuchando estas ideas y que tú reaccionas con ellas y te parecen como que no son tan locas como parecen, ¿no? Te son casi que bastante razonables, tal vez la línea transpersonal es una buena línea para ti. Si te parece que todo esto es un disparate, claro, podrías buscar una línea donde su visión realmente te llene. Más adelante, ahí hablaba, entiendo que César ya habló del desarrollo de la psicología transpersonal, cómo surgió, ante fundamentos empíricos, teóricos, no sé hasta dónde los cubrió, pero no los voy a cubrir tampoco, pero aquí sí podemos llegar. Voy a avanzar en un profesor mío de Estados Unidos que se llama, yo estudié en el Instituto Californiano de Estudios Integrales, que tuve la posibilidad de formarme con grandes maestros. Yo de lo mío no he hecho nada muy especial,
pero sí tenía una formación extraordinaria. Realmente muy, muy buenos terapeutas. Y uno de ellos es Brad Corbett, y él habla de estos 8 postulados básicos que los voy a usar como una línea para ir encadenando ciertas ideas en cuanto a la psicología transpersonal. Entonces, acá, por ejemplo, con Eduardo es muy diferente la visión desde la que partimos. Acá la espiritualidad, para la psicología transpersonal, es una realidad, ¿no? Y parte por el primer postulado, que es tan claro como suena. Nuestra naturaleza esencial, lo más profundo que existe en ti, tu cuerpo más real y absoluto, el yo absoluto nuevamente, ¿no? Pues está el yo construido, yo, Javier, psicólogo, hijo, profesor, no sé qué, pero eso es todo condicional. Porque si me echan, ya no soy psicólogo, me separo, no soy esposo, mi hijo no soy padre. Entonces es convencional, no es que no exista, existe. Pero en última instancia, como dice el Vedanta, océano infinito de conciencia, yo soy. Cuando duermo, cuando como, cuando hablo, cuando sueño, sigo siendo un campo ilimitado de conciencia, y ese campo en sí mismo no es material. No es el cuerpo burdo físico, ¿no? Es una meta, es como una metadimensión que incluye incluso al espacio-tiempo y lo trasciende. Y esa es tu verdad más absoluta, de acuerdo a muchísimas tradiciones espirituales que se dan la molestia de mirar la mente. La organización de esto no llega lugar a conversar intelectualmente. Si tú quieres ver esto, tienes que tomar psicodélicos, o hacer autoexploración profunda, o meditar de verdad. Sentarte y mirar tu mente, y ver si hay algo, hay un límite, un borde, una esquina en la conciencia, hay un yo ahí adentro que dice, yo, verdadero yo, ¿no? O si no existe eso. La organización finalmente es empírica, y la técnica que se usa hace miles de años es la meditación, se llama. Calmar la mente, mirar hacia adentro, y ver qué es lo que hay ahí. Entonces, esta dimensión, nuestra esencial, va más allá del espacio y del tiempo, y tiene una cualidad de eterna y sagrada. Eso ha sido reconocido por muchos nombres, ¿no? Otra forma de decirlo, estoy diciendo que gran parte de la mente se mantiene todo el tiempo, ahora mismo, incondicionada. O sea, que no está condicionada por el pensamiento, por la emoción, por la imagen, por la sensación corporal, sino que ocurre en un espacio abierto infinito que contiene todas aquellas dimensiones. Y eso es una verdad fundamental. Para hablar de esto, por ejemplo, no sé, los budistas hablan del Nirmanakaya, el Sambhogakaya y el Dharmakaya. Este es el Dharmakaya. El Sambhogakaya es toda la dimensión mental, que incluye el emocional, y el Nirmanakaya es el cuerpo físico. Y este plano absoluto es el Dharmakaya. Si pensamos en términos, no sé, más hindús, hablamos de los koshas, se llaman. Y el último kosha, que está en todos los circulitos, el grande, que los baña, permea a todos por adentro y por fuera, por todos los lados y los trasciende, es el Ananda Maya Kosha, el cuerpo de la beatitud, ¿no? Y ese cuerpo tú lo puedes escribir en términos negativos o afirmativos. Afirmativos, o sea, si lo afirmamos, por ejemplo, el yo dicen es Sat Chit Ananda. Sat, verdad absoluta, último. Chit, conciencia absoluta, y Ananda, que es gozo en su esencia, pero Ananda es A, es sin, y Nanda límite. Entonces, que es infinita, que no tiene límites, no tiene bordes, esquinas ni murallas, es una con la totalidad. Desde esa perspectiva podría decir que casi no es que la mente está dentro del universo, sino que el universo está casi dentro de la mente. Aquí quería marcar una diferencia en cuanto a las visiones de qué es la conciencia, y aquí me quería pasar un poco en la investigación moderna de la conciencia de Grof. Se tiende a ver la conciencia como si fuera una secreción cerebral que ocurre en mamíferos muy desarrollados, como nosotros obviamente, ¿no? Solo mía, y nosotros tenemos la conciencia que es como el epítome de la creación. Y esa idea, lo que muestra la investigación moderna de la conciencia es que no es así, que la conciencia realmente es un atributo fundamental de la existencia y tiene una función creativa en el desarrollo de la cosmogénesis en todos sus aspectos, incluyendo obviamente al humano. O sea, la conciencia es primordial y la materia va en un baile con ella. Esto es Shiva Shakti, el Purusha y Prakriti, el vacío y la forma, lo no manifiesto y lo manifiesto en cópula, en unión, en Yarjuna. Es unión de esos dos polos aquí y ahora, lo que te permite estar vivo. Cuando vemos la conciencia de esta forma, entendemos que la conciencia no es humana, sino que la conciencia está en absolutamente todo, y esto es lo que tú puedes descubrir cuando trabajas en estados holotrópicos de conciencia, que tu conciencia se extiende y cuando rompe el polo egoico del yo, se abre y se convierte en la existencia como at large, en su totalidad. Y puedes convertirte tú mismo en la experiencia, porque tiene también conciencia de eso, de una planta, de una flor, de una montaña, de una cultura, y hasta de la mismísima cosmogénesis, que obviamente precede el sistema nervioso central por millones de años, ¿no? Entonces lo que muestra esto es que la conciencia
está en todo, incluso en lo no, en lo no orgánico. Pero pensaríamos, ok, bueno, ya le doy un poco de conciencia al árbol, ya, démosle un poquito. Démosle un poquito a la hormiga, ¿no parece? Pues démosle, ¿no? No, incluso hay conciencia en lugares donde no te imaginarías que hay conciencia. Como conciencia del oro, conciencia del agua, conciencia de diferentes metales, ¿no? O sea, la conciencia, todo, como dice en Oriente, todo surge desde la conciencia, existe en la conciencia y se disuelve en la conciencia. Cuando podemos entender la conciencia de esa forma, obviamente podemos entender que nuestra identidad no se limita a este yo conceptual, egoico, a esta construcción mental que hago sobre qué o qué no soy, y que somos algo mucho más grande que eso. Y esa es la esencia de lo transpersonal. Y poder conectar con esa dimensión de nosotros que trasciende lo que creíamos que somos, eso es lo transpersonal. Y si no hay un método que te permita llegar experiencialmente a descubrir esa realidad, no puede ser un enfoque transpersonal. Si no es superficial, eso no tú lo puedes contar, no basta con que una persona espiritual lo único que necesita es su cuerpo y un lugar para poder expandirse. Esto es diferente a la religión, ¿no? La religión es un sistema de creencias organizadas con estructuras, con formas de cómo tenemos que conectar con la divinidad. De alguna forma, alguna gente la acomoda mucho, ¿no? Pero como ya hablamos bien, la túnica no hace el monje. Y ya sabemos bien como hay casos extremos de poca espiritualidad en la religión. Y también en la religión hay gente muy espiritual. Pero hay gente muy espiritual fuera de la religión, que nunca escucharon la palabra Jesús ni espiritualidad, y son tremendamente espirituales. O sea, de hecho, todos somos espirituales. Porque la arquitectura del ser humano tiene a su base esta dimensión no material que es espiritual, que podemos reconocerla o no reconocerla, ¿no? Esta es la naturaleza de la mente, es la conciencia crística, es el Atman, ¿no? Esa dimensión profunda que está todo el tiempo, y como les digo, no se limita, no se rasguña, no es afectada por todo lo que va pasando dentro de nuestra vida. Ese punto se mantiene siempre abierto, puro, infinito y completo. Eso me refiero a la parte incondicionada de la mente. Por eso cuando digo, me siento lejos de mí mismo, esa dimensión está más cerca que tu nariz. Está a una respiración de distancia. Está a calmarte un poquitito y te fundes en ella, ¿no? Y creemos que es como lo espiritual, es como algo tan lejano. A medida que vamos caminando el camino, nos vamos dando cuenta que lo espiritual y lo mundano no son dos cosas. Una persona verdaderamente espiritual, como dice Stan, se define a sí mismo como un hedonista trascendental. Alguien que puede usar muchísimo de algo súper simple, de un rico café, una buena conversación, un rico sexo, ¿no? Cualquier cosa es parte de un misterio sagrado. Cuando estamos más descendidos tenemos esta dualidad que es bien judeo-cristiana también, ¿no? Lo bueno, lo malo, Dios y lo mundano, y es como o caminos que son de ultramundo, que es como dejar samsara, la cochiná, y que se pasó masculino y separa lo femenino. Entonces, chao, no es importante la naturaleza, el cuerpo, la emoción, la contemplación, sino que más bien dejar todo lo femenino e ir a un samadhi, a una unión con la conciencia pura, ¿no? Son caminos difíciles porque mi impresión es que terminan muchas veces polarizando, ¿no? En esta sociedad, y caemos muchas veces pues en fanatismo. Entonces, el que medita, el que no medita, el vegano y el no vegano, al final es toda su ilusión, toda ilusión de la mente y del ego que quiere sentirse especial. Esta naturaleza esencial que es espiritual es el contexto y el sustento de todas las otras dimensiones. Este es el gran contexto, donde todo ocurre en la conciencia. Vamos al segundo. Este fenómeno de la conciencia más encima es multidimensional y mega complejo, súper complejo. Entonces no podemos entender la conciencia de un ser humano simplonamente, así como con tres ideas y ya lo entendimos. Porque mientras más vas investigando la conciencia, te das cuenta que tiene muchas profundidades. Entonces, cuando tú ves la conciencia, te das cuenta que hay niveles de conciencia, ¿no? Entonces hay un nivel, por ejemplo, prepersonal, antes de que se forme el ego y se establezca, un nivel personal, egoico, donde la mayoría llega, y un nivel transpersonal para los que se atreven a ir a su mundo interior y trabajarse sistemáticamente, ¿no? Esto no es una tomita de ayahuasca, medité 15 minutos, no. Trabajo real, sostenido hacia lo oriental. Porque uno ve lo que hace el lama, lo que hace el yogi, lo que hace el sufi, que no es que se te tome una cosita a las 1500, sino que dedicarse a poder reconocer quién eres, ¿no? Más si suman diferentes narcóticos, estados provenientes de diferentes tipos de catalizaciones de la conciencia. Después hay líneas de conciencia, líneas de desarrollo en la conciencia. Entonces hay línea de desarrollo sexual, línea de desarrollo afectivo, línea de desarrollo cognitivo, línea de desarrollo espiritual.
dentro de la misma conciencia. ¿Me van siguiendo? ¿Estoy hablando chino todavía o estamos todavía más o menos? No me aviso. Hay reinos experienciales infinitos, reinos arquetípicos, mitológicos, perinatales, biográficos, ¿no? Dimensiones de la conciencia mucho más profundas de lo que jamás soñó la psicología. Pero claro, una psicología que tiene una visión materialista y con un énfasis profundo en lo verbal, que quiere conversárselo todo, obviamente que nunca va a llegar a lo perinatal y a lo transpersonal directamente. Stan Gross dice que él estuvo 7 años haciendo psicoanálisis 5 veces a la semana, con el presidente de la Fundación Checa de Psicoanálisis. Así que en su primera sesión de LSD se da cuenta que todos esos años ni siquiera había rascado la superficie de la conciencia. Y es la verdad. Cuando tú llegas y haces, y puedes tener doctorado en psicoanálisis, lo que quieras, ¿no? Pero si tú vas y te tomas un psicodélico de verdad, o bien hacer respiración entrópica comprometido, te vas a dar cuenta que hay niveles mucho más profundos que lo que has visto hasta ese momento, que hay un infinito por explorar y que probablemente la exploración no ha llegado tan allá como uno cree. En ese sentido, los psicodélicos son muy buenos porque te ponen en todo lugar, en esa posición de no saber y de ganas de querer saber. La conciencia común es la puntita de un iceberg, que es la conciencia. Entonces Freud, cuando él parte, dice, mira, a ver, la conciencia, lo que creíamos, lo que vemos, ¿no? El consciente común, es realmente la puntita de un iceberg, que es el inconsciente que descubrí, todo lo biográfico, ¿no? De la vida hasta ahora. Interesante. Todo lo que muestra la psicología transpersonal desde la investigación moderna de la conciencia es que todo lo que dijo Freud es la puntita de un iceberg infinitamente grande. Entonces, en la línea de psicología profunda, hay varios autores que han ido revelando estas profundidades. Entonces, Rank habla de lo perinatal, Reich involucra el cuerpo y la importancia del cuerpo, Jung habla del inconsciente colectivo, Freud toma la biografía muy bien, ¿no? Pero para entender la psiquis es necesariamente hacer como poder unir y entender cómo cada uno está en una dimensión de la psiquis. La psiquis es mucho más de eso, y es un error creer que todo pasa por alguno de estos puntos en específico. En realidad, ¿dónde está tu dificultad? Refleja más bien tu historia psicosomática que la teoría favorita de tu psicoanalista o de tu terapeuta. Depende de dónde a ti te apretó el zapato. Esta conciencia multidimensional, finalmente, como les decía, la conciencia del ser humano y la conciencia de la existencia misma, finalmente son una. Esto es una verdad que se ve en el Vedanta, en el Dzogchen, ¿no? Que la conciencia individual y la conciencia cósmica no son una. Yoga, Soham. Esto es la unión del Atman y Brahman, la chispa divina y la totalidad de la existencia, y la realización misteriosa de este misterio entre la parte y el todo. Como de alguna forma somos una parte infinitesimal y al mismo tiempo potencialmente podemos llegar a ser toda la existencia. Este misterio extraordinario que se va desarrollando a través de la espiritualidad. La espiritualidad tiene mucho que ver con ir entendiendo cómo es que yo, la partecita, me relaciono con la totalidad, y eso va cambiando mucho en la medida que la identidad se va ampliando a través del trabajo sistemático. En última instancia, la conciencia es irreductible. Hasta ahí llega la cosa, no hay piso más allá de la conciencia. La conciencia es el infinito, la vacuidad, ¿no? De donde todo surge, existe y se disuelve, y no hay más allá de. Y es infinita. No hay infinito y medio, es infinita. Desde ahí surge todo y no puede ir más allá de eso. Es como la base. Y de ahí todo el microcosmos al macrocosmos baila con la conciencia dentro de la conciencia, desde esta visión, ¿no? Y esta conciencia es la conciencia que baña ahora mismo mi pensamiento, que ilumina mi cuerpo, que le da fuerza a mis emociones, ¿no? Esa energía que toca todos los otros cuerpos y que los vitaliza. Entonces, de alguna forma la conciencia permea todo el continuo que es un ser humano, que es cuerpo, mente, espíritu. Cuando digo mente, obviamente es mente, corazón, ¿no? La visión más budista, que la mente incluye el corazón. Es suficiente, vamos al tercero. ¿Qué otro punto de diferencia entre psicología transpersonal y otras líneas clínicas en la psicología? Por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Acá está mencionando, miren lo que dice, los seres humanos tienen necesidades válidas de búsqueda espiritual, lo que se expresa en una búsqueda de completitud y totalidad al ir profundizando en la conciencia individual, social y trascendente. Entonces está mencionando que la búsqueda natural no es una sublimación de un impulso sexual, no es una represión de no sé qué, no es una proyección de tu relación con la buena teta, no es eso, ¿no? Así que la espiritualidad es algo realmente esencial, central de todo ser humano,
Y es por eso que todas las culturas de la humanidad han tenido en su esencia, en su corazón, lo espiritual, incluyendo las nuestras. No es que todos han sido seres locos, ridículos y estúpidos, y apareció la ciencia y como que ahora sí entendemos. No es casual. Es porque realizar este misterio que es estar vivo, que es existir, el misterio que es la existencia misma, la vida, es algo muy, 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 muy importante. Particularmente cuando estamos hablando en términos psicológicos o espirituales, ¿no? Mientras no hay un reconocimiento real de lo espiritual, siempre vamos a estar aún más neuróticos. Una visión sin espiritualidad no tiene salida. Es como reordenar los muebles de la pieza. Pero lo que queremos es sacar el techo y abrir la ventana. Eso solamente te lo da una visión de un contexto mucho más amplio. Cuando descubriendo tu relación con el todo, el contexto se amplía. Cuando hay un contexto más amplio de comprensión real, te permite sostener el contenido de la vida de una forma más amorosa, más grácil. Ya Corfield decía, si tú agarras una taza de agua y le pones una cucharada de sal, queda saladísimo. Pero si esa cucharada de sal tú la pones en un lago, no queda nada de salado, ¿no? Entonces el reconocimiento de nuestra naturaleza, del espacio infinito de nuestro ser, te permite tolerar mucho mejor ese trauma, esa dificultad, lo que sea. La espiritualidad, dicen, actúa como como un amortiguador en la vida. Cuando tienes una visión espiritual, te permite atravesar dificultades de una forma mucho más amorosa, de una forma mucho más consciente y menos amenazante. Incluso tu propia muerte, que la vas a ver en un ratito más y estaremos ahí. Y ojalá con una visión espiritual puedas llegar y enfrentarla con una sonrisa. Como morir en la gran luminosidad de la mente y el dermata que todo lo abarca, tranquilo, no con miedo. Entonces, esa es la importancia de lo espiritual. La psicología transpersonal se toma bien en serio. No es una cosita más, sino que es algo esencial. De hecho, de alguna forma todo se puede ver en un contexto como espiritual. Y esta búsqueda espiritual nos va llevando a más actualización, una búsqueda de autoconocimiento más profundo y finalmente de trascendencia. Entonces la búsqueda espiritual no solamente es algo saludable, sino que enmarca todo el drama psicológico del ser humano. De alguna forma también le da un sentido. O sea, enmarca el drama psicológico en un contexto finalmente cósmico. Y cuando digo cósmico acá está en Colombia en una charla, ¿no? Y había la conductista ahí, ¿está? Y digo que somos seres humanos espirituales y cósmicos. Parto así de la charla. ¿Cósmicos? ¿Cómo cósmicos? Solo por el mero hecho de que estamos en un planeta a miles de kilómetros por hora alrededor de una estrella, en la mitad de una galaxia, aliando con otra, en el cúmulo local, en la mitad del universo, cosmos, cósmicos. Entonces decimos, el no reconocer esa relación con la totalidad es una ceguera. Y creo que, espero que cuando digo esto somos seres espirituales y o cósmicos, no suene tan impactante para ustedes, ¿no? Y que de alguna forma todos lo intuimos porque basta con mirar el cielo para entenderlo. No hay que hacerse una terapia de 25 años, simplemente anda al bosque, mira las estrellas, mira tu mente. Entender que somos seres cósmicos y espirituales es muy importante también. Que contextualiza nuevamente al pequeño yo sufrido, e ignorante, y confundido y miedoso que creemos que somos. El no reconocer la dimensión espiritual es como un príncipe que se crea un perro. Es como una pordiosera que anda viendo todo el día y vuelve a dormir en una almohada de joya. Es no entender, creerte un pobrecito cuando eres un ser tremendamente increíble. Más allá de lo que te puedas llegar a imaginar. La espiritualidad es un ingrediente clave para la salud mental y para encontrar una verdadera plenitud, un verdadero descanso. Para mí no basta con tener buena onda con la gente. Y creo que el límite de terapia es muy discreto en general. Y que si no llega a lo espiritual se queda corta. Y se queda corta porque vamos a ver en gente que son practicantes, que han tenido un camino más profundo, vemos que logran una felicidad nueva. O sea, me imagino que no creo que nadie venía pasando y entró acá por casualidad, ¿no? Creo que todos han tenido experiencias que los han traído a considerar al menos la invitación a un tema transpersonal. Sin experiencia espiritual, la verdadera espiritualidad tiene que basarse en una experiencia directa, concreta, de primera mano. Esto no es creencia, no es fanatismo, no es lo que me dijo mi abuelita necesariamente, ¿no? Sino que se basa en lo que pasó a mí. A mí, yo lo viví, yo lo sentí. Grande o chico, pero es tuyo. Entonces la verdadera espiritualidad, la legítima espiritualidad, es diferente a la religión, ¿no? Es algo que es derecho de todos. Y en la medida que lo vas teniendo, vas entendiéndolo mucho mejor. Nada, que es como la idea de Maslow, ¿no? Que lo espiritual no es un lujo, es una necesidad.
Pero para tener esa necesidad, primero es bueno tener el estómago lleno, ¿no? Tener un techito en la cabeza se agradece, ¿no? Un poquito de amistad, etc. Pero cuando eso se suple, inmediatamente parte, o sea, ser humano es asombrarse. Einstein decía el asombro, la importancia es la experiencia más importante que puede tener un ser humano. El que no se asombra ya está muerto. Yo creo que la vida sin asombro es una pérdida de tiempo. Es como que pasaste por acá y no te diste cuenta de nada. Como andar como un zombie. Y obviamente lo espiritual ha sido una preocupación muy central de grandes y diversas culturas a través de la humanidad. Lo que hace la psicología transpersonal es tomar la espiritualidad y traerla de vuelta al diálogo científico, psicológico, clínico, y poder empezar a entenderla. No hay nada acientífico en la espiritualidad, nada. Yo puedo decirte, ok, toma ya vos que tú tienes una experiencia espiritual ahora mismo. Me puedes enchufar, puedes enchufar el cerebro y ver todas las ondas bioquímicas, todo lo que pase. Puedes tomar sangre y ver todo lo que ocurre, puedes escuchar mi relato. Puedes comparar el mío con el de los chinos, con una mujer, con un niño, con un viejo, y puedes estudiarlo científicamente. Porque la condición para que sea estudiable científicamente es que tiene que existir. Esa es la pequeña precondición, lo espiritual existe, es una realidad. Que es diferente a muchas ideas religiosas que son dogmas. O sea, la ciencia nunca va a poder que el mundo se creó en 7 días. El hijo Pascual existe, porque no lo van a encontrar. Pero si estamos hablando de algo real, concreto, que existe un fenómeno, esto es totalmente estudiable, y por eso que hay mucha investigación con ayahuasca, con psicodélicos, ocurriendo, porque lo puedes medir, lo puedes enchufar, es algo que existe, podemos entenderlo porque es una realidad, no un fenómeno, no es una rareza, es algo bastante normal, de hecho, algo esperable para un ser humano. Bien, vamos al próximo. Dice, contactar una fuente interior o interna profunda de guía y sabiduría es posible y es beneficioso para el proceso de crecimiento. Contactar una fuente de guía interior profunda es posible, lo primero. O sea, cuando hablas esto de abrir la introvisión, de ir hacia el mundo interior, mi impresión es que cada vez que nos damos la molestia o el lujo de ir hacia el mundo interior, y esto sea una pequeña sentadita a analizar algo, simplemente meditar, hasta un viaje macro, psicodélico, full, ¿no? Eso, unir la personalidad superficial con el self, con el ser más profundo, eso trae curación, trae un movimiento positivo, progresivo. Esto es la esencia, es lo que comparte la espiritualidad con la psicología, la introvisión, el ir hacia el mundo interior a conocerlo, menos con el conductismo, ¿no? Pero con la mayoría de la psicología, esa idea de que el mundo interior es importante y que hay que ir conociéndolo o explorándolo. Cuando vemos la psicología, en general ha habido un movimiento a través del tiempo, ir reconociendo cada vez de forma más clara este centro nuclear de inteligencia, de salud, de bondad, que es el ser. Entonces, por ejemplo, en la psicología junguiana se habla de... Bueno, partamos primero por la Gestalt, por ejemplo. Hablan de la sabiduría organísmica. Ese principio que sale de algo muy profundo que va organizando, arreglando, ordenando las cosas. En la represión holotrópica hablamos del sanador interior, que realmente lo que es eso es la capacidad curativa intrínseca de la psiquis. Es como bajo ciertas condiciones, la psiquis despierta una inteligencia que es la que realmente guía el proceso de curación. Esa inteligencia es el verdadero gurú, ese es el chamán de verdad, y un buen chamán, un buen terapeuta, lo único que puede hacer desde mi perspectiva es conectarte con esa inteligencia. ¿Entiendes? Entonces, el terapeuta es como, genera como una vasija alquímica junguiana, ¿no? Donde puede ocurrir este contacto del hermoso cliente consigo mismo. En ese contacto, la inteligencia que mueve no es mi brillantez que me sobra y le regalo a mi pobre paciente, sino que es la inteligencia de su propio ser manifestándose a través de la autoexploración. Y lo que uno puede hacer como terapeuta es dirigir la atención sutilmente hacia ciertos aspectos donde hay nudos. Y ese baile de la atención en torno a una temática la va desenrollando, desplegando, integrando, sintetizando, ¿no? Pero esa inteligencia es la que realmente sana. Por eso la respiración holotrópica, por ejemplo, vayan viendo, pueden ir comparando, por ejemplo, modelos teóricos con estos postulados. La respiración holotrópica es totalmente así. El sanador interior, o sea, mañana vamos a estar haciendo un taller. No somos curadores, no soy chamán, no veo ni un aura, no tengo ni un superpoder y no tengo que tenerlos. El trabajo lo haces tú, para ti y por ti, que es todo tuyo.
Entonces, cuando vemos de esta forma la curación, creo que es mucho más limpio el trabajo. Esta idea del gran sanador, vidente, superior que te está ayudando, es una ingenuidad de terror. Mientras más grande sea el sanador, cuidado. Cuando es más intuitivo y no sé qué, ojo, ¿no? Realmente hay mucha confusión también en lo espiritual. Neptuno no es la locura, es la confusión, y también lo espiritual. Esos aspectos suelen mezclarse, más cuando alguien está en un cuarto de cocción. Entonces hay gente que despierta y cree que ya llegó, y todavía ni siquiera ha empezado el camino de transformación. Y mucha gente ingenua, que estamos listos ahí para cuando uno es pitipoti, uno propone y el otro se pone ahí, ¿no? Hay que ser cuidadoso en lo espiritual. Por eso yo recomiendo lo espiritual, siempre trabajar con una línea de conocimiento, con una tradición. Estos autoiluminados, no sé, no les creo. Que es diferente a un lama de una tradición de 1500 a 800 años, que lleva 20 años de práctica, ¿no? Y su propio linaje, dije, este es un lama. Tiene un reconocimiento que es como... es una validación. Esa validación te habla de algo. Entonces, un yogi de esa tradición te da un maestro de verdad. Un maestro que muchos maestros dicen que él es un maestro. Que llegó a lo que tiene que llegar y tiene el método para que tú puedas llegar a lo mismo. Y eso es raro. Eso no es común. Acá en Occidente tenemos maestros de cuarto de pelo en general. Maestrillos, no un maestro de verdad. Bueno, en la psicología junguiana se habla del movimiento del ego hacia el ser, en la psicología existencial del ser auténtico, en las relaciones objetales se busca el ser nuclear o real en vez del self construido como defensivamente. Y este mismo centro del ser, desde las tradiciones espirituales, es visto como lo más importante que hay, de alguna forma como la fuente de inteligencia, de verdad, o esa parte más real de uno mismo. Y obviamente en Oriente ven que ir a reconocerse a ser es la esencia del camino. Eso es lo que, o sea, un maestro primero te apunta hacia ti mismo, te da el método para que te veas, y finalmente tú eres tu mismo lama, tu mismo gurú. ¿No? Finalmente la mente es la propia mente, es la fuente de la sabiduría. Eso. O sea, un movimiento de crecimiento emocional, psicológico y espiritual necesita conectar esta fuente profunda de inteligencia personal. Y la psicología transpersonal, obviamente, se trata de buscar formas de contactar directa, expeditamente con nuestra propia inteligencia. Vamos al quinto. ¿Cómo voy de tiempo, Jean-Paul? Nada. Ok. Bien, dice, unir la voluntad y aspiración consciente de la persona. Esto es complejo, pero no es tan raro como suena. Unir la voluntad y aspiración consciente de la persona con su impulso espiritual es un valor de salud súper o supraordenado. ¿Qué es eso? Lo que básicamente dice este postulado es que cuando una persona se despierta en la búsqueda espiritual, no estoy hablando de que se iluminó, eso es otro tema, otro camino, otro método. Se despertó, se metió en onda, tiene ganas de crecer, viene a talleres, empieza a meditar, ¿no? Ese despertar es como una metamotivación que empieza a guiar muchos aspectos de la vida de la persona. Entonces, tengo cuidado qué como, qué no como, en qué gasto mi tiempo, mi plata, ¿no? Qué leo, qué no leo, cómo me alimento, hasta mi sexualidad. O sea, cuando se despierta el impulso espiritual, empieza a manejar a la persona, a guiarlo en muchos aspectos de su vida, y esa orientación cognitiva es óptima para el crecimiento. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estoy hablando chino. Entonces, por eso el que se despierte la espiritualidad es algo valioso. La idea es que este tipo de orientación cognitiva nos va como progresivamente alineando con una inteligencia superior. Llámese el Dharma, el Tao, la voluntad divina, como lo quieran ver. ¿No? Con inteligencia, esa inteligencia en general, si lo ven desde Oriente, es como buena. Y busca como lo bueno, positivo para todos. Entonces la mente se va alineando con esa inteligencia, con esa profundidad. Eso con el 5, como leí. 6, por favor. 6 es fundamental, ¿no? Dice los estados no ordinarios de conciencia. Estados no ordinarios no nos gusta porque es muy vago. No ordinario es simplemente no común. Hay muchos estados no comunes de conciencia, pero son bastante ordinarios. Me refiero, por ejemplo, a un estado alcohólico, me diría un estado no ordinario de conciencia, pero no es un estado que me va a curar el alma, que me va a sanar, que me va a abrir lo espiritual, que me permite curar mi biografía, mi nacimiento, conectar con lo transpersonal.
si tengo un tumor hay cambios a nivel de mis percepciones, pero tampoco es lo que estamos hablando. Entonces los estados holotrópicos, el término holotrópico lo tiene que acuñar Stan Grof a falta de un nombre en la psicología y psiquiatría para referirse a estos estados. Entonces en psiquiatría hasta hace no mucho tiempo no había una palabra para decir, a ver, lo que está viviendo el monje, el lama, el chamán, en la ceremonia, en la sesión, en la cueva, en el estado de absorción meditativo, de gratitud devocional, psicosis. Psicosis. Entonces, bajo esa perspectiva, la psiquiatría se ha llamado psicóticos de Jesús para abajo y de Buda para acá. La Sor Teresa, esquizofrénica, delirante, ¿no? Es una comprensión materialista del mundo. Pues si tú partes con una visión mecánica, materialista, que es de donde parte Freud, en esa visión mecánica materialista no existe la espiritualidad. Y todo lo que habla espiritualmente va a ser una locura, porque en esa visión materialista del mundo no hay espacio para lo espiritual. Entonces, estados de conciencia ampliados son una forma de acceder a experiencias transpersonales y biográficas, perinatales obviamente, donde ocurre la curación, ¿no? Y puede ser un apoyo importante al movimiento, crecimiento y curación, claro. Entonces, por ejemplo, los pueblos Sudamérica Unida, ¿no? 3000 años de ayahuasca, decía acá la colega, ¿por qué no venían conversando? Si es tanto más fácil conversar que tomar ayahuasca. ¿Por qué no se juntaban a bailar un rato? ¿O por qué no analizaban los sueños simplemente? Si es tanto más fácil que te hay que tomar algo purga, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué los nativos americanos tomaban peyote? ¿No? Los mayas tomaban hongo, aparte de muchos otros compuestos. Y después toda la ayahuasca hacia acá al sur. Y hacia el sur siguen muchas otras plantas, ¿no? ¿Por qué eligieron el estado no común de conciencia, el estado extraordinario, especial, interesante, ¿no? De conciencia como la forma de transformación? Porque es mucho más efectivo. Es mucho más efectivo trabajar multidimensionalmente que unidireccionalmente, en una sola dimensión. Yo creo que un gran pecado de la psicología es que tienen enfoques unidimensionales. Entonces quiero cambiar al ser, transformarlo solamente con la idea, cambiando la idea de lo cognitivo-conductual. Hasta que lo cambie. Y tenemos un cuerpo, les cuento, el cuerpo, dice Reich, ¿no? Que representa un fenómeno psicofísico, donde gran parte está en el cuerpo almacenado, ¿no? Después tenemos una dimensión emocional, heavy, imaginal, ¿no? Tenemos una dimensión espiritual, y yo solamente quiero hacerlo conversando con la palabra verbal y es como extraño. Porque la realidad es que procesamos en todos estos diferentes niveles, una sesión psicodélica o holotrópica, que no te involucra solamente intelectualmente en darle vueltas a la cosa, sino que la involucración es energética, física, emocional, intelectual y espiritual. Y cuando el ser humano en su procesamiento interno involucra todas las dimensiones, el cambio sube mucho y es muchísimo más rápido, que hace que parezca casi milagroso. Una persona que trabaja con terapia verbal, decirle que puedes lograr transformaciones sintomáticas crónicas, o sea, superar síntomas heavy en días o horas, le parece imposible, porque realmente conversándolo eso no ocurre. Si han trabajado con psicodélicos, nos parece mucho más posible. En especial holotrópica también vemos lo mismo. Depresiones que a veces, y no se puede garantizar, pero yo estoy haciendo depresión con una respiración. Yo no recomendaría que sigan haciendo, pero y se liberan 1, 2, 3 sesiones. Aquí podría decir que, por ejemplo, Stan habla hay un señor Rosen que hizo una investigación con gente que saltaba del Golden Gate Bridge en San Francisco, el puente del Golden, que da el Océano Pacífico, la Puerta Dorada, que da el Océano Pacífico, en San Francisco, donde hay harto locatelli, ¿no? Y les gusta saltar el Golden Gate en el Océano Pacífico. 90 y tantos por ciento mueren porque es un pencazo súper fuerte, el agua está helada y te ahogas, ¿no? Pero él entrevistó a 11 personas que habían saltado el Golden Gate Bridge y los habían rescatado dentro de los próximos, que son como 12 minutos que tienen que rescatar, y habían salido ilesos. Y estas personas, le hicieron estudios psicológicos, y pues tú, más del 90% de estos 11 habían tenido transformaciones gigantescas, que se tiene que hablar de esto, se llama una conversión. O sea, cambió su jerarquía de valores, su estrategia de vida, su búsqueda, su relación con los demás, todo de una forma increíble. Y si tú lo calculas, la persona, la caída son como 5 puntos algo segundos, y lo sacaron en menos de 10 minutos del agua. Ya sabes por la psiquiatría que el agua fría no es que haga gran cosa, ¿no? Entonces esa persona en 5 segundos cambió su vida, porque antes de eso estaba a punto de matarse, y después se transformó. Entonces quiero decir que cuando entramos en estados extraordinarios de conciencia, podemos llegar a una transformación que ni siquiera se puede soñar en terapias verbales. Estos estados tienen una historia milenaria en diversas culturas del mundo, y hay muchas que se llaman tecnologías de lo sagrado, que son
métodos diseñados para poder entrar en el misterio, en el asombro, en el alma, en la mente, en el corazón, en el inconsciente, supraconsciente, como le quieran decir a ese tesoro que llevamos adentro. Como el séptimo. Nuestras vidas y acciones tienen significado. Y aquí la psicología transpersonal se para con un punto medio. Medio me refiero porque, por ejemplo, la visión existencial más dura dice que la vida es carente de significado, a lo de Víctor Frankl, ¿no? Si tú puedes generar un significado en la vida, puedes aguantar cualquier cosa, ¿no? Pero la vida no lo tiene. La vida es como es, y si tú le puedes dar un significado, bien por ti, ¿no? Te va a ir mucho mejor. Ese es un extremo, ¿no? El otro extremo sería como la visión espiritual, oriental, también diría antigua, es que la vida tiene un significado sagrado, inherente, increíble. Y eso lo vamos descubriendo en la medida que vamos creciendo. La psicología de la persona está con un puntito medio. Me parece que de alguna forma vamos construyendo significado y también lo vamos descubriendo. Pero sí hay un significado tremendo, misterioso, profundo, bello, espiritual en la vida. Y no intuirlo es una pena. Vamos al último. Y vamos a tener unos minutos para preguntas probablemente. ¿Sí? Entonces, esta visión transpersonal influye en la forma o la manera en la que vemos al cliente persona. Obviamente, si estás en una línea de trabajo personal contigo mismo, después de un rato, deberías haber visto tu sombra y darte cuenta que no es tan lindo como creías que eras, ¿no? Y cuando estoy apuntando el dedo al otro, ¿no? El primer punto, ¿es tan requete como creo yo? Y probablemente no. Y segundo punto, ¿y cómo andamos por casa? Cuando trabajas con eso se llama la sombra, ¿no? Cuando realmente entiendes tu sombra y te das cuenta que el egoísta, el avaro, lo que más te molesta eres tú. En ciertos momentos esta persona, y lo entiendes de verdad, dejas de escandalizarte porque el otro de repente puede ser egoísta, molestoso, no sé qué, porque entiendes que es lo mismo. Y el ego suelta un poquitito, en términos del trabajo con la sombra, ¿no? Y vas reconociendo tu propia sacralidad, el misterio y ese ser sagrado que todos nosotros somos. Entonces 2.0 viene con que tú también. Entonces esa forma de trabajo interior cambia la forma en la que ves al cliente o persona y lo ves mucho más como un igual. Te sacas el delantal blanco de súper experto y lo ves como una persona igual que tú, que está en una búsqueda, ¿no? Y lo tratas de ayudar de la mejor forma posible. La relación transpersonal es como lo que más la relación holotrópica. Nosotros no, de verdad que no somos más que ninguno de ustedes. No podríamos entender lo que tú tienes que entender, solo puedes entender tú. Y el terapeuta puede ser mucho más como un facilitador. No es que yo tenga un conocimiento o freudiano, o junguiano, lo que sea, que es como perfecto, y en base a ese entendimiento voy interpretando tu pequeña experiencia desde la posición de experto. ¿Entiendes? Sino que estamos los dos como coexplorando la verdad vivencial, coexplorando qué está ocurriendo en este momento juntos. Pero el otro, el protagonista, como decía antes, el terapeuta lo único que hace es mover un poquitito la atención para llevarla a ciertos puntos especiales. Eso es mucho más horizontal y mucho más como de igual a igual. Esto en realidad en general lo enseño como en 6 horas, ¿no? Quería ser un poquitito comprimido, pero ojalá que al menos puedan agarrar como la esencia de lo que quería transmitir. Muchas gracias. Una palabra que me llamó la atención porque lo escuché también en la charla de Eduardo sobre la completitud. Él presentó el hecho de la completitud, si no me equivoco, como dice el hecho de que está bien no ser perfecto. Entonces, yo quería ver de la psicología transpersonal qué implica, o qué significa. Es perfectamente perfecto. Porque acá habla una búsqueda como una búsqueda de la completitud y la totalidad, me parece. Sí. ¿No? Sí. Entonces, o sea, Se refiere a una búsqueda de integración interior. O sea, perfección es diferente, no es la perfección obsesiva de que es el ahora el más. No. Simplemente reconocer e integrarte como persona, emocionalmente, intelectualmente. ¿Y cómo? Aquí tiene que ver con cómo nos relacionamos con la totalidad de una forma más amorosa, fluida. Y como bien decía Barro, o sea, desarrollar la compasión, la bondad, la ternura, que esa es la verdadera espiritualidad. ¿No? Pero acá yo creo que se ve como algo necesario. Y en un punto, como dije, ya estamos completos. O sea, somos budas en el olvido. El Buda es la mente y la mente es el Buda. No lo digo yo, lo dice el Abhidharma. Si entendemos eso realmente, podemos empezar a conectarnos con nosotros y entender que una parte de nosotros ya está plena.
ya lo logró, ya eres. La conciencia, por eso, bien dijo, alguien mencionó que el trabajo, por ahí una de las preguntas, ¿no? Que el trabajo que tú haces es emocional y psicológico, pongámosle, añadamos también corporal, porque el espiritual ya está. Tú no puedes hacer que el sol brille más. La conciencia ya está desplegada en su máxima magnitud en este momento, completa. Y no porque como un poquitito más vegetariano, desde 15 minutos más, eso no va a cambiar, eso no cambia. Lo único que hace la práctica espiritual o el trabajo interior es lo que se llama en Oriente Antakarana Shruti. Antakarana es el órgano interno y Shruti es como pacificarlo, tranquilizarlo un poquitito. Y cuando la mente se calma, nos sentimos mucho mejor y estamos más en contacto con esa naturaleza que está plena. Cuando la mente se calma, se llena la plenitud del ser que está siempre ahí. Y cuando la mente se altera y está así, no podemos conectar con esa tranquilidad, con esa gran paz natural que está ahí a la base de la mente y nuevamente está completa aquí y ahora.